Bodas de sangre. La escena se sitúa en una habitación pintada de amarillo. El novio se prepara para salir al campo, pero su madre, una figura que encarna la rigidez y el peso del pasado, lo retiene brevemente para entregarle el almuerzo. Este gesto cotidiano pronto se convierte en un monólogo cargado de resentimiento y dolor. La madre expresa su odio hacia las armas, las navajas y cualquier objeto que pueda destruir vidas humanas. Este odio surge de las heridas que lleva consigo. Su esposo y su hijo mayor fueron asesinados, dejando una marca imborrable en su vida. Mientras el novio intenta desviar la conversación, la madre no puede evitar quejarse de los peligros que lo acechan. Surge entonces la conversación sobre el matrimonio, y aunque la madre reconoce que la novia es trabajadora y modesta, también confiesa un extraño presentimiento, como si una sombra se cerniera sobre la decisión de su hijo. Al mencionar a los Félix, una familia a la que culpa por la tragedia que la golpeó, su furia se enciende, mostrando que las rivalidades familiares todavía arden bajo las apariencias. A pesar de todo, la madre acepta los planes de boda y los prepara con el doloroso sentimiento de que está perdiendo a su último hijo. En el hogar de Leonardo, un hombre atrapado entre las responsabilidades de su matrimonio y los sentimientos que aún lo atan al pasado. Su suegra canta una canción de cuna que habla de un caballo que no quiere beber agua, un presagio cargado de simbolismo. Leonardo entra en la casa y la conversación cotidiana con su esposa revela tensiones soterradas. Ella nota el comportamiento errático de Leonardo y los rumores que circulan en el pueblo, pero él evade las preguntas. El conflicto entre ellos se acentúa cuando la suegra menciona la boda inminente de la novia, un tema que parece incomodar profundamente a Leonardo. Su actitud se torna brusca y su mujer queda sumida en la inquietud. Aunque intenta justificarlo, la tensión emocional en la casa es palpable, y la figura del caballo agotado simboliza el conflicto interno de Leonardo, incapaz de reprimir sus impulsos y emociones. Se nos introduce en la casa de la novia, un espacio decorado con flores y encajes que refleja la solemnidad del compromiso matrimonial. La criada recibe al novio y a su madre con una cortesía afable y un tanto exagerada, mientras los dos permanecen en silencio, como estatuas, cargados de la solemnidad del momento. La conversación inicial con el padre de la novia es cordial, pero pronto se revela su obsesión por las tierras y la prosperidad. Para él, la unión matrimonial no solo representa un vínculo entre dos personas, sino también la posibilidad de consolidar posesiones y fortalecer la economía familiar. Cuando la novia finalmente aparece, su actitud es seria y modesta. Responde con pocas palabras a las preguntas de la madre, quien insiste en recordarle la importancia del matrimonio y el rol que deberá cumplir como esposa. La novia, aunque aparentemente obediente, deja entrever cierta incomodidad y tensión interna. Al finalizar la visita, el novio, lleno de amor y optimismo, le promete regresar al día siguiente, mientras la criada intenta animar a la novia con comentarios sobre los regalos recibidos. Sin embargo, la novia reacciona de forma brusca, mostrando un lado inquieto y conflictivo. Cuando la criada menciona haber visto a un jinete rondando la ventana de la novia, la tensión crece. La novia, visiblemente afectada, lo niega enfáticamente, pero el temor y el recuerdo de Leonardo parecen emerger con fuerza en su mirada. La escena se desarrolla en el zaguán de la casa de la novia, un espacio que simboliza la transición entre el interior lleno de emociones contenidas y el exterior donde la tradición y las miradas de la comunidad pesan como una carga. La novia aparece en enaguas blancas, lista para ser vestida para su boda. La criada, que la acompaña, trata de calmarla y animarla mientras la peina, pero las palabras de la novia revelan una inquietud profunda. Habla de su madre, que se marchitó en estas tierras áridas y duras, y de cómo las mujeres, atrapadas por el destino, parecen condenadas a consumir sus vidas en silencio. La criada, en contraste, celebra la inminente unión con entusiasmo, describiendo la intimidad que la novia compartirá con su esposo. Sin embargo, sus comentarios, cargados de un fervor casi provocador, irritan a la novia,
quien la reprende con firmeza. La novia muestra un conflicto interno evidente. Aunque ha aceptado su destino, siente el peso de dar este paso tan definitivo. La mención del azahar, el símbolo de la pureza y el matrimonio, parece incomodarla. Y cuando la criada insiste en ponerle la corona de flores, la novia se muestra abatida, como si ese acto marcara un punto de no retorno. En medio de esta preparación, llega un visitante inesperado, Leonardo. Su presencia enciende la tensión de la escena. Aunque la criada trata de mantener las formalidades, no puede evitar mostrarse sorprendida por su llegada a esas horas, especialmente cuando menciona que su mujer llegará más tarde, mientras él ha venido a caballo. La conversación entre Leonardo y la criada es breve, pero llena de subtextos. Leonardo, con una mezcla de desafío y nostalgia, pregunta por la novia y por el azahar, dejando entrever que su visita tiene un propósito más profundo. La aparición de la novia, aún en enaguas y con la corona de azahar, marca un momento crucial. Si te está gustando el video, dale tu me gusta. Suscríbete para ver más resúmenes de libros y puedes dejar en comentarios qué libro te gustaría que resumiera próximamente. Dejaré en la descripción un archivo con la información más relevante del libro si deseas repasarlo después del video. La criada intenta evitar que salga vestida de esa forma, pero la novia se enfrenta a Leonardo con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. En un diálogo cargado de emociones reprimidas, Leonardo y la novia confrontan su pasado. Él le reprocha su decisión de casarse con otro, mientras ella lucha por contener sus sentimientos. Leonardo, en un arrebato de sinceridad, le confiesa que su orgullo no sirvió para apagar el fuego que siente por ella y que, aunque intentó olvidarla, no ha podido arrancarla de su alma. La novia, por su parte, reconoce que su atracción por Leonardo es como una fuerza que la arrastra, a pesar de su voluntad. La lucha entre ambos, tanto verbal como emocional, alcanza un punto de quiebre cuando la novia le exige a Leonardo que se vaya. Sin embargo, es evidente que ambos están atrapados en un vínculo que no pueden romper. Las voces de los invitados comienzan a acercarse, cantando y celebrando, lo que obliga a Leonardo a marcharse. La novia, por su parte, se retira a su habitación, abrumada por los recuerdos y los sentimientos que aún la atan a él. Nos diferimos al exterior de la casa de la novia, un espacio abierto que simboliza la exposición pública y el cumplimiento de las tradiciones. Los tonos fríos y sombríos de la escena contrastan con la alegría festiva de los invitados, que llegan en grupos animados, cantando y llevando regalos. La criada, mientras organiza las copas y bandejas, canta versos que mezclan la celebración con un tono ominoso, anticipando el destino trágico que se avecina. La madre del novio y el padre de la novia llegan para supervisar los preparativos. Aunque ambos intentan mantener una actitud cordial, la conversación revela sus preocupaciones y expectativas. La madre, siempre marcada por el peso del pasado, expresa su temor hacia Leonardo, señalando que su mala sangre es herencia de su familia violenta. El padre, por su parte, intenta desviar la conversación hacia el futuro, expresando su deseo de que el matrimonio traiga muchos hijos que puedan trabajar la tierra y garantizar la continuidad de la familia. La llegada de Leonardo y su mujer crea un ambiente tenso. Leonardo, con su actitud brusca y distante, parece fuera de lugar en la celebración. Su mujer, aunque trata de mantener las apariencias, está visiblemente afectada, consciente de que algo extraño sucede. Las palabras de la madre sobre el linaje de Leonardo parecen resonar en la escena, como un eco de las rivalidades y los rencores del pasado. Finalmente llegan los novios, acompañados por un gran séquito. La novia, vestida de negro con una larga cola y la corona de azahar, se presenta como una figura solemne y contenida, en contraste con la alegría de los invitados. El novio, por otro lado, muestra su entusiasmo y su amor por ella, asegurándole que la hará feliz. Sin embargo, la novia responde de manera ambigua, alternando entre declaraciones de amor y actitudes distantes que reflejan su lucha interna. A medida que avanza la celebración, el baile comienza a animar la escena, pero la novia, cada vez más inquieta,
se retira alegando cansancio. La tensión se dispara cuando la mujer de Leonardo se da cuenta de que su marido ha desaparecido y que su caballo no está en el establo. Este descubrimiento desencadena una búsqueda desesperada. Pronto, la verdad se revela. Leonardo y la novia han huido juntos, desatando el caos. El novio, furioso y humillado, exige un caballo para perseguirlos. La madre, consumida por el dolor y el resentimiento, lo insta a actuar rápidamente. Mientras los hombres salen en busca de los amantes, la escena queda impregnada de un sentido de fatalidad. La madre, enfrentada a la deshonra y la pérdida, reafirma su odio hacia los Félix, presagiando el desenlace trágico que está por venir. La escena se sitúa en un bosque sombrío, un espacio cargado de simbolismo, donde la oscuridad, el silencio y los elementos de la naturaleza parecen conspirar para encerrar a los protagonistas en un destino trágico. Es un lugar apartado del orden social, donde las pasiones humanas se desatan sin control y los instintos primarios toman el mando. En este paisaje desolado, el novio y sus hombres, enfurecidos y decididos, buscan a los amantes fugitivos. Antes de que los hombres lleguen, Lorca introduce figuras simbólicas que añaden un tono casi mítico a la obra. La luna, personificada como una figura fría y plateada, entra en escena. Su luz, en contraste con la oscuridad del bosque, no representa esperanza, sino una iluminación que facilita la tragedia. La luna expresa su deseo de ver la sangre derramada, revelando su papel como un agente implacable del destino. Habla con una mezcla de serenidad y crueldad, describiendo cómo su luz fría penetrará el bosque y permitirá que los perseguidores encuentren a sus presas. La luna no toma partido, simplemente observa, con la calma indiferente de un fenómeno natural que, a pesar de su belleza, no tiene compasión. Junto a la luna aparece otra figura alegórica, la muerte, personificada como una mendiga. La muerte, encorvada y misteriosa, actúa como una tejedora del destino, anticipando la tragedia que está a punto de ocurrir. Se alía con la luna para garantizar que el desenlace sea cumplido. Estas figuras poéticas y simbólicas refuerzan la idea de que los personajes están atrapados en un destino que no pueden evitar, como si todo ya estuviera escrito desde el principio. Mientras tanto, Leonardo y la novia se esconden en el bosque, exhaustos pero unidos por una pasión que trasciende la razón. Leonardo, con su carácter intenso y decidido, insiste en que no se arrepiente de haber huido con ella, a pesar de las consecuencias. La novia, por su parte, expresa su tormento interno. Aunque reconoce que lo que han hecho es una transgresión, confiesa que no puede luchar contra el amor y el deseo que siente por él. Ambos personajes se presentan como víctimas de una fuerza que los supera, como si estuvieran dominados por una pasión más poderosa que ellos mismos. Cuando escuchan a los perseguidores acercándose, Leonardo se prepara para enfrentarlos. La novia, desesperada, le ruega que se esconda o que huyan juntos, pero él se niega. Leonardo, fiel a su carácter orgulloso y apasionado, prefiere enfrentar su destino antes que vivir en la cobardía. Este momento marca la inevitable confrontación entre el novio y Leonardo, que simboliza no solo un duelo por el honor, sino también un enfrentamiento entre el deber y el deseo, el pasado y el presente. La segunda escena del acto se desarrolla en un espacio simbólico y oscuro, donde la tragedia ha alcanzado su clímax. Aunque los detalles del enfrentamiento no se muestran directamente, el resultado es claro. Leonardo y el novio han muerto en un duelo sangriento, cumpliendo con el destino que se venía anunciando desde el principio de la obra. En este cuadro, Lorca enfoca la atención en las mujeres que quedan atrás, quienes representan a los sobrevivientes que deben cargar con el peso de la pérdida. La madre del novio, símbolo de la maternidad desgarrada y de una tradición que perpetúa el ciclo de violencia, aparece devastada por la muerte de su hijo. Su dolor es inmenso, pero también está impregnado de una especie de resignación amarga. La madre había anticipado este desenlace. Desde el principio de la obra, su discurso estaba lleno de presagios sobre la muerte y el peligro que acechaba a los hombres en su familia. Ahora, su peor temor se ha hecho realidad.
A medida que las noticias de la tragedia se extienden, llegan otras mujeres del pueblo. Juntas forman un coro de lamento, un elemento típicamente lorquiano que amplifica el tono trágico de la obra. Estas mujeres vestidas de negro se convierten en una voz colectiva que expresa el duelo, pero también la aceptación de la fatalidad como una parte inevitable de la vida en su entorno. Las palabras del coro son poéticas y cargadas de simbolismo, hablando de la sangre derramada como una fuente que nunca se seca y de la tierra que absorbe el dolor y el sacrificio. La novia, por su parte, regresa sola y cubierta de sangre. Su aparición es el punto culminante del drama, ya que su figura encarna el peso de la culpa, el sacrificio y la pasión destructiva. Se presenta ante la madre del novio, enfrentándose al juicio y la ira de una mujer que lo ha perdido todo. En un diálogo cargado de tensión, la novia intenta explicar que aunque amaba al novio, no podía resistirse a la atracción que sentía por Leonardo, describiendo su amor como una fuerza que la arrastraba sin remedio, como un río impetuoso. La confrontación entre las dos mujeres simboliza el duelo entre la tradición y la pasión, entre lo que la sociedad espera y lo que el corazón demanda. La madre, aunque llena de ira y dolor, termina aceptando el trágico desenlace, pues comprende que el ciclo de muerte y venganza es inescapable. La obra termina con un tono sombrío y reflexivo, dejando al espectador con una sensación de inevitabilidad y de la imposibilidad de escapar del destino. Bodas de Sangre es una tragedia profundamente simbólica y poética que aborda temas universales, como el amor, el destino, la muerte y las restricciones impuestas por la sociedad. Federico García Lorca utiliza el entorno rural español como escenario para desarrollar un conflicto que trasciende lo particular y se convierte en un retrato de la condición humana. La obra está cargada de elementos poéticos y visuales, con personajes que actúan más como arquetipos que como individuos, lo que le da un carácter casi mítico. Bodas de Sangre es una obra que resuena profundamente, no solo por la intensidad de sus personajes y su trama, sino también por la forma en que Lorca explora las fuerzas invisibles que gobiernan la vida humana. A través de su narrativa, el autor nos enfrenta a preguntas fundamentales. ¿Qué tan libres somos para elegir nuestro destino? ¿Es posible escapar de las cadenas del honor, la tradición y el pasado? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el amor? La obra también invita a reflexionar sobre la sociedad de la época, donde el peso de las normas sociales podía sofocar los deseos individuales. Sin embargo, su mensaje trasciende su contexto histórico y sigue siendo relevante hoy en día. Aunque vivimos en un mundo más abierto, las tensiones entre el deseo personal y las expectativas sociales siguen existiendo. La lucha de la novia por reconciliar sus sentimientos con sus deberes nos recuerda que los dilemas humanos fundamentales son atemporales. Lorca no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, nos deja con una obra que refleja la complejidad de la vida y la fragilidad de la condición humana. La tragedia en Bodas de Sangre no radica únicamente en las muertes finales, sino en la incapacidad de los personajes para escapar de un sistema que los condena desde el principio. Es un recordatorio poderoso de que, aunque el amor puede ser una fuerza transformadora, también puede ser destructivo cuando choca con las normas y estructuras que lo rodean. Finalmente, Bodas de Sangre nos confronta con la inexorabilidad de la muerte y el legado de nuestras decisiones. En este sentido, es una obra profundamente humana, que toca nuestras emociones más primarias y nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y las inevitables sombras que los acompañan.